谢主， Gracias a Dios. 我们现在一起来学习道理，互相勉励。 Ahora vamos a empezar el sermón para exhortarnos mutuamente. 请看提摩太后书第3章。 Veamos 2 de Timoteo capítulo 3. 对不起，提摩太前书第3章。 Perdón, 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. 提摩太前书3章15节。 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. 倘若我单言入酒，你也可以知道，在神的家中当怎样行。这个家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。保罗写信给提摩太，指导他很多有关教会的奥秘，以及在教会怎么处事。 Pablo le escribió una carta a Timoteo y diciéndole muchos misterios acerca de la iglesia y cómo son los asuntos administrativos en la iglesia. 这里讲到这个教会就是神的家。 Acá dice que la iglesia es la casa de Dios. 这个教会是一种属灵的奥秘。 Y la iglesia es un misterio espiritual. 所以圣经里面有谈到3大奥秘。 En la Biblia hay 3 grandes misterios. 第一个就是耶稣基督是神的奥秘。 El primer misterio es acerca de Jesucristo, que es Dios. 所以我们先看3章16节。 Veamos Timoteo 3:16. 提摩太前书3章16节。 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. 说大在敬虔的奥秘，无人不以为然。就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传离外邦，被世人信服，被接在荣耀里。所以神的第一个奥秘就是耶稣基督。 Según este versículo, el primer misterio de Dios es el Señor Jesucristo. 说那么伟大的神天地万物的主宰，成为人来到人间。 Jesucristo es el Dios viviente hecho carne y vino a este mundo. 跟人生活在一起33年的时间。 Estuvo junto a los hombres durante 33 años. 这是一个非常奇妙伟大的事情。 Y esto fue un hecho muy grandioso en su 我 momento. 们看哥罗西书第2章。 Veamos Colosenses capítulo 2. 哥罗西书2章。 Colosenses capítulo 2. 第2节。 Versículo 2. 哥罗西书2章第2节。 Colosenses capítulo 2 versículo 2. 说要叫他们的心得安慰，因为爱心互相联络，以致丰丰足足在悟性中有充足的信心，使他们真知道神的奥秘就是基督。第3节。 3. 所居系的一切智慧知识，都在它里面藏着。保罗说求神让教会的弟兄姊妹能够有充足的信心。 Pablo le pidió a Dios que les dé plena fe a los hermanos de la iglesia. 真正能够认识神的奥秘，就是耶稣基督。 Para que así puedan conocer y entender el misterio de Dios que es el Señor Jesucristo. 因为神借着耶稣基督来到世界拯救人。 Porque Dios vino al mundo a través del Señor Jesucristo y 神 salvó 所 a la 有一切 humanidad. 的丰盛都在耶稣基督里面。 Y toda la sabiduría y conocimiento está en 所以 Jesucristo. 借着耶稣基督彰显出神的权柄、智慧、能力跟荣耀。 Y pudo manifestar a través del Señor Jesucristo todo su poder y su gloria. 所以耶稣来到世界，带来真理跟丰盛的恩典，也带给我们丰盛的生命。 Así que cuando Jesús vino a este mundo, nos trajo una vida abundante y una gracia abundante. 这是神的第一个奥秘，就是耶稣基督。 Este es el primer misterio de Dios, que es el Señor 第二个奥秘 Jesucristo. 就是
教会。 El segundo misterio es la iglesia. 看以弗所书第3章， Veamos Efesios capítulo 3. 以弗所书第3章 Efesios capítulo 3, 第2节versículo 2. ，3章第2节。 3:2. 量必你们曾听见神赐恩给我，将关切你们的职分托付给我。第3节， 3. 用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的。第4节， 4. 你们念了就能够晓得我深知基督的奥秘。第5节， 5. 这个奥秘在以前的世代没有叫人知道，像如今借着圣灵启示他的圣属徒和先知一样。第6节， 6. 这个奥秘就是外邦人在基督耶稣里面，借着福音得以同为后使，同为一体，同蒙应许。再来跳过来看第9节9. ，3章第9节。 3:9. 说又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘是如何安排的。第10节， 10. 我要借着教会使天上执政的、掌权的得知神百般的智慧。11节， 11. 这个是照神从万世以前在我们主耶稣基督里面所定的旨意。跳过来看20节， Veamos el versículo 3 20. 到20节， 3:20. 神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。21节， 21. 当然他在教会中并在基督耶稣里面得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们。这里讲到神的第2个奥秘就是教会。 Acá dice que el segundo misterio de Dios es la iglesia. 这个教会的成立由来是神在创世以前就已经预定了。 La edificación de la iglesia fue planificada por Dios antes de la creación del mundo. 因为神要借着教会使世人进到教会里面来领受他丰盛的恩典。 Porque Dios quería que la humanidad pueda acercarse a Dios a través de la iglesia. 神的权柄、智慧跟能力要透过教会来彰显出来。 Y la sabiduría y el poder de Dios serán manifestadas también a través de la iglesia. 说要让天上一切主政者、掌权的都能够看到神百般的智慧。 Y a través de la iglesia, Dios quiere que todas las personas que están en el poder puedan ver la sabiduría y el 神要 poder 透 de 过 Dios. 教会让我们蒙恩得享天上属灵的福气。 Y también quiere que nosotros podamos recibir bendiciones a través de la iglesia. 神也要透过教会来得到他应得的荣耀。 Y también Dios quiere recibir la gloria que se merece a través de la iglesia. 所以有的人认为说神是圣洁完全的教会是人的团体，是卑贱的，这个观念是错误的。 Es por eso que el concepto de que Dios es santo y perfecto y la iglesia es humana y imperfecta es un concepto erróneo. 当然，教会不是这个建筑物， Porque la iglesia no es este edificio, 而是蒙主耶稣所选召的百姓借着主耶稣的宝血洁净，然后成为圣洁荣耀的一个属灵团体。 sino que es un grupo espiritual que fue redimida por la sangre preciosa de 所以 Jesús. 教会是属于神的伟大荣耀。 Es por eso que la iglesia pertenece a Dios. 所以一切的救恩就是透过教会来彰显出来。 Y todo plan de salvación es manifestada a través de la iglesia. 所以我们在奉主的名那个洗礼，让人得到赦罪。 Cuando nosotros en el bautismo redimimos los pecados de las personas Ah, en eso el es nombre un de amén. Jesús, esto también es un misterio. 能够借着洗礼
主耶稣的宝血就把我们的罪啊，把我们涂抹掉。 Porque a través del bautismo Dios nos quita nuestros 那 pecados. 我们没有罪了，就从神那里得到属灵的新生命。 Y una vez limpios de pecados, nosotros recibimos vida nueva de 神 parte 的 de 灵就 Dios. 住在你里面了，来印证你是神的儿女。 Y el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros para justificar que somos hijos de 我们能 Dios. 够跟主有份呐，将来能够得到复活。 De esta manera nosotros tenemos parte con Dios y parte con Cristo y podremos resucitar en el futuro. 这个都是包括在教会里面的教会的奥秘里面。 Todo esto que mencioné están incluidos en el misterio de la iglesia. 那个第三个奥秘啊，就是哥林多前书15章所谈到的复活。 El tercer misterio es lo que es la resurrección. 我们看哥林多前书15章50节。 Veamos 1 de Corintios capítulo 15, versículo 10. 哥林多前书15章50节。 Perdón, versículo 50. 说弟兄们，我告诉你们说啊，血肉之体不能够承受神的国，必朽坏的不能够承受不朽坏的。51节。 51. 我如今把一件奥秘的事告诉你们，我们不是都要睡觉，乃是都要改变。52节。 52. 就在一霎时啊，眨眼之间呢、号筒冒出吹响的时候，因为号筒要响，使人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。53节。 53. 这个不朽坏的总要变，这个必朽坏的总要变成不朽坏的，这必死的要变成不死的。54节。 54. 这必朽坏的变成不朽坏的，这必死的既变成不死的，那时经上所记啊，死被得胜吞灭的话就应验了。所以第三个奥秘啊，就是要复活，要改变。 El tercer misterio entonces es la resurrección del futuro. 他说我们这个血肉之体啊，没有办法承受神的国。 Nuestro cuerpo carnal no podrá heredar el reino de Dios. 所以将来啊，末日主再临的时候， Por eso que en el fin de los tiempos, cuando Jesús venga 说 por 当 segunda vez 末日号筒吹响的时候， y cuando suene la trompeta del fin del mundo, 已经离世的圣徒啊，他们就活过来，改变成为一个灵的身体。 los santos que hayan muerto resucitarán y su cuerpo se convirtió. 我们活着的人呐、这个神就给我们一个灵的身体啊，这个肉体就没有掉了，就好像穿上一件衣服一样。 Su cuerpo se transformará en un cuerpo espiritual y lo mismo pasa con las personas que están vivas. 死就消失掉了，我们就带着灵体啊，有永远的生命。 De esta manera desaparece la muerte y nosotros tendremos una vida eterna en nuestro nuevo cuerpo espiritual. 所以一个人怎样复活啊，或者改变，就是靠着神的大能力。 Así que la resurrección será posible a través del gran poder de Dios. 这也是一种属灵上啊极大的奥秘。 Y esto es un gran misterio espiritual. 那我们现在来谈这个教会啊，神的奥秘。 Ahora nosotros vamos a tratar acerca del segundo misterio que es la iglesia de Dios. 所以教会是具有它的尊贵性。 La iglesia tiene cierta autoridad. 圣经用很多的名词啊来形容神的教会。 En la Biblia hay muchos adjetivos que describen a la iglesia. 有时候说啊，这个教会就是耶稣基督的身体。 A veces dice que la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. 有时候说这个教会就是神的殿。 A veces dice que la iglesia es el templo de Dios. 是圣灵的居所。 Es el templo del Espíritu Santo. 又说教会啊就是耶稣基督的心腹。 Y también dice que la iglesia es la novia del Señor Jesucristo. 也是一个非常荣耀的圣城。 Y es un templo glorioso, una 那我 ciudad 们今天早 gloriosa. 上来谈，教会就是神的家。 Ahora
lo que vamos a tratar es que la iglesia es la casa de Dios. 我们知道这个家庭的建立啊，就是由夫妻结婚了以后生养儿女，就是一个家庭。 Nosotros sabemos que una familia se forma a partir de dos parejas y de sus hijos. 所以这个家庭的建立啊，包括这个婚姻的关系跟血缘的关系。 Así que en una familia tenemos una relación de matrimonio y una relación sanguínea. 所以在一个家庭里面有它的伦理跟秩序。 Es por eso que en la familia existe su moral y su ética. 父母爱儿女，教育儿女。 Los padres aman a sus hijos y los educan. 儿女尊敬啊，孝敬父母。 Y los hijos obedecen y honran a sus padres. 兄弟姐妹啊，彼此啊，能够用爱心互相关怀照顾。 Y entre los hermanos se ayudan y se aman mutuamente. 这就是一个家庭的伦理关系。 Esto es la relación, las obligaciones, los derechos y obligaciones y la moral que hay en una 在这个 familia. 家庭里面呢，它有它的产业。 Y cada familia tiene sus riquezas o su herencia. 往往父母亲辛苦建立起来的家业。 Por ejemplo, las riquezas que dejan 由儿女来继承。 los padres son heredados por los hijos. 所以圣经里面谈到说房屋田产属父母，遗留给子孙。 Por eso en la Biblia dice que las propiedades y el campo son las cosas, son la heredad que los padres le dejan a los hijos. 在属灵的家庭里面呢，就是在神的教会也是一样。 Esto pasa también en la iglesia, en la casa espiritual. 我们受洗归入神的教会以后啊，就成为神的儿女。 Una vez que nosotros nos bautizamos, somos considerados hijos de Dios. 我们看罗马书第8章。 Veamos Romanos capítulo 8. 罗马书第8章。 Romanos capítulo 8, 16节。 versículo 16. 罗马书8章16节。 Romanos capítulo 8, versículo 16. 说圣灵跟我们的心同证，我们是神的儿女。17节。 17. 既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得享荣耀。我们成为神的儿女，神借着圣灵在我们心里面印证。 Si nosotros somos hijos de Dios, entonces tendremos como insignia el Espíritu Santo de Dios. 既然我们是神的儿女呢，就是神的后裔啊。 Y si somos hijos de Dios, somos descendientes y herederos de Dios. 所以跟耶稣基督一同做后嗣的。 Es por eso que acá dice que nosotros somos coherederos junto a Cristo. 所以我们可以一同承受属灵天上的产业。 Y podremos heredar junto a Cristo la herencia espiritual. 我们要跟基督一同享受永远的荣耀。 Y vamos a disfrutar junto con Cristo la gloria eterna. 所以在这个家里面有家里的温暖，有家里所的产业，家中的福分。 En esta familia que es la iglesia, entonces también hay existe el amor familiar, las bendiciones familiares y la heredad familiar. 我们既然是这个家里的一份子我们就跟这个家里的福分有关系了。 Si nosotros somos parte de esta gran familia, entonces tendremos parte con las bendiciones de esta 教会既 familia. 然是神的家就以天父，他说万灵之人的父就这个家里面的家长。 Si decimos que la iglesia es la casa de Dios, entonces el jefe de familia es Dios mismo. 说父亲怎样连续儿女天父就是怎样连续我们。 En la Biblia nos dice de que de la misma manera que un padre ama a su hijo, Dios también nos ama a nosotros. 所以呢，是给我们的是丰盛的怜悯跟慈爱。
Es por eso que lo que nos da nuestro Padre Celestial es un amor y una misericordia abundante. 请按诗篇103篇， Veamos Salmo 103. 诗篇103篇 Salmo 103, 第8节， versículo 8. 诗篇103篇第8节。 Salmo 103, versículo 8. 耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。第9节， 9. 他不长久责备，也不永远怀怒。第10节， 10. 他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。11节， 11. 天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也何等的大。12节， 12. 东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。13节， 13. 父亲怎样怜恤他的儿女，耶和华也怎样怜恤敬畏他的人。14节， 14. 因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土。这里讲到父亲会怜恤自己的儿女， En el versículo 13 dice que el Padre compadece a sus hijos. 因为这是一种亲情这是没有办法改变的。 Esto es algo natural, es una reacción natural entre padre e hijo. 所以父亲会怜悯自己的儿女晓得他的软弱，随时就是要保护他。 Un padre compadece a sus hijos, conoce cuáles son sus debilidades y los protege. 我们的天父更会怜悯我们， Y lo mismo pasa con nuestro Padre Celestial. 因为他知道我们的本体，我们只不过是尘土所造的。 Porque Él sabe que nosotros en realidad somos polvo. 所以我们有很多的软弱缺陷，神都知道。 Y todas nuestras debilidades son conocidas por Dios. 所以虽然我们常常软弱得罪神但是神会怜悯、饶恕、赦免我们。 Así que muchas veces, a pesar de que nosotros somos débiles y pecamos contra Dios, Él nos perdona. 如果神处处都跟我们计较到底的话，没有一个人可以在神面前站立得住。 Si Dios nos pide la cuenta al pie de la letra, entonces nadie podría estar de pie delante de Dios. 所以当我们软弱的时候，有时候他会发怒，但是他的怒气就是一时之间 Muchas veces cuando nosotros cometemos algún pecado, Él se enoja, pero su ira es momentánea. 但是他的恩典是一生之久 Pero su misericordia es eterna. 所以这里讲到说，他不会长久责备，也不会永远怀怒。 Es por eso acá en el versículo 9 dice que no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. 说天离地有多高他向敬畏他的人的慈爱就有多大。 Y también dice que porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. 所以我们的天父真的有丰盛的怜悯跟慈爱。 Nuestro Padre está lleno de misericordia y de clemencia. 所以希伯来书里面说，我们主管坦然无惧的来到他的施恩宝座前。 Y en Hebreos nos dice que a causa de esto nosotros podemos venir en paz al 他要施 trono 恩 de 给我 su 们，也 gracia. 要做我们随时的帮助。 Porque Él nos dará bendiciones y nos ayudará en todo momento. 圣经里面谈到一个浪子， En la Biblia se menciona un hijo, 说有一个父亲他有2个儿子， menciona al hijo pródigo. 这个小儿子跟父亲要求说：“你把要分给我的财产就分给我。” Había un padre que tenía 2 hijos y el hijo menor le pidió lo que le correspondía. 其实这是不对的，要不要财产给你，这是父亲的权En realidad esta petición no es buena porque es el derecho del padre el darle lo que le 虽然 corresponde. 儿子不合理的要求父亲还是给他。
Pero a pesar de esta petición, el padre le dio lo que le 这个 correspondía. 孩子啊，他就把父亲给他的财产变卖了，他就拿着钱就到远方去。 Este hijo menor vendió todo lo que le dio el padre y se llevó el dinero y se fue de la casa. 在那边放荡结果就把钱都花光了。 Y se gastó todo el dinero que tenía. 因为没有钱了，朋友离开了，自己就穷苦起来了。 Y como no tenía dinero, los amigos se alejaron de él y tuvo que llevar una vida muy pobre. 然后来去替人家看猪说想要吃那个猪所吃的豆荚，但是那个主人也不给他吃。 Y al final fue a trabajar en un rancho de cerdos y quería comer de los alimentos de los cerdos, pero el dueño no se lo 在 permitió. 非常穷苦的时候，他才醒悟过来。 Y en este momento él despertó y se dio cuenta de 说我 algo. 难道要在这里饿死吗？ Él se preguntó a sí mismo si iba a pasar hambre en este lugar. 我父亲他家业很多请了很多雇工。 Porque su padre era muy rico y tenía muchos empleados. 虽然把父亲给我的财物通通花光了，但是我现在不配当他的儿子了。 Él dijo que se gastó toda la fortuna que le había dado su padre y que no merecía ser su hijo en este 我现 momento. 在回去告诉我的父亲，请他把我当做一个雇工好了。 Lo que él quería era volver a la casa de su padre y ser un simple empleado. 当他回去的时候，父亲在远远的地方就看到他了。 Entonces, en el camino a casa, el padre lo vio de lejos en la puerta de su 看到 casa. 他这个儿子回来，抱着他连连亲嘴。 Cuando se acercó el hijo, el padre lo fue a buscar y lo abrazó y lo besó. 叫仆人把那个最肥的牛宰了，请左右邻舍来跟他们一起欢喜快乐。 Y mandó a sus siervos que maten a la mejor vaca que tenían y hizo un banquete. 这就是描写天父对我们世人的爱。 Esta historia describe el amor de nuestro Padre Celestial. 虽然我们离开他了，但是他每天就盼望我们回到他的身边，能够享受他的慈爱。 A pesar de que nosotros nos hemos alejado de Dios, sin embargo, Él siempre anhela que nosotros volvamos una vez más a su regazo. 但是那个浪子的哥哥他就没有办法了解父亲的爱。 El hermano mayor no podía comprender la actitud de su padre. 所以他知道说父亲为着这个小儿子流浪回来还为他办筵席。 Al enterarse de que el padre estaba haciendo un banquete por su hermano menor, 他就很不高兴就不进到家里面，不去享受安息这个筵席。 se enojó y no quiso participar del banquete. 这就是对父亲的爱不了解。 Y él se enojó porque no comprendía el amor de su padre. 所以我们的天父就是这样，充满着丰盛的怜悯跟慈爱。 Nuestro padre es como este padre del hijo pródigo que está lleno de amor y 其实 de 他是要 misericordia. 把他丰盛的恩典要赏赐给我们。 Porque lo que él quiere, su objetivo es darnos misericordia y clemencia. 所以我们在主里面我们可以享受无穷的福分。 Así que si estamos dentro de Cristo, nosotros vamos a disfrutar de muchas bendiciones. 我们将来还能够承受那个极重无比、永远的荣耀。 Y en el futuro nosotros vamos a poder heredar la gloria eterna. 所以我们在生活当中我们可以去体会神。 Nosotros podemos experimentar a Dios en nuestra vida cotidiana. 你看诗篇34篇， Veamos Salmos 34. 诗篇34篇。 我们看第1节， Salmos 34, versículo 1. 诗篇34篇第1节。
Salmos 34:1. 这是大卫啊感恩赞美的诗歌。 Este es un cántico que hizo David para alabar a Dios. 他说：“我要时时称颂神，赞美他的话要常常在我的口中。”第2节， 2. 我的心必因耶和华夸耀，谦卑人听见就要喜乐。第3节， 3. 你们和我当称耶和华为大，一同高举他的名。第4节， 4. 他说：“我曾寻求耶和华，他就应允我，救我脱离一切的恐惧。”第5节， 5. 凡仰望他的便有光荣，他的脸必不蒙羞。第6节， 6. 我这困苦人呼求，耶和华便垂听，救我脱离一切的患难。第7节， 7. 耶和华的使者在敬畏他的人视为安营，搭救他们。第8节， 8. 你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福啦。第9节， 9. 耶和华的圣名啊，你们当敬畏他，因为敬畏他的一无所缺啊！这是大卫啊生活当中的经历。 Esto es lo que experimentó David en sus años de vida. 后来神高举他成为以色列国的国王。 David luego fue el rey de los israelitas. 只有在他的还没有做王以前的经历很多患难当中神的拯救。 Pero antes de que fuera proclamado el rey, pasó por muchas tribulaciones. 在小的时候在牧羊的生活遇到危险，有狮子、狼来了有着狮子来了、熊来了，但是他靠着神就能够得胜。 Cuando era simplemente un pastor, tuvo que enfrentar a animales feroces, pero pudo vencer con el poder de Dios. 神也帮助他得胜勇士歌利亚。 Dios también lo ayudó para vencer al guerrero Goliat. 但是这引起扫罗王的嫉妒要追杀他。 Pero esto provocó la envidia del rey Saúl y lo persiguió por todos lados para matarlo. 所以大卫到处逃难，到处躲避Así que a partir de ese momento David llevó una vida que huyó por todos 但是 lados. 在最危险当中神都把他拯救出来。 Pero siempre Dios lo salvó del peligro. 所以他说神在看顾他，好像人在看顾眼中的瞳人一样。 En la Biblia dice que Dios lo cuidó a David como un hombre cuida a la niña de sus ojos. 所以虽然扫罗带着军兵到处要捉拿他，但神却不把大卫交给他。 En la Biblia dice que Saúl perseguía a David con el ejército, pero Dios no se lo entregó nunca. 他后来虽然逃到那个非利士地但是神也拯救他。 Luego David huyó y llegó a la tierra de los filisteos, pero Dios también lo salvó de ese lugar. 所以他说：“我要常常来称颂赞美神的伟大。” Es por eso que David dice que quiere bendecir a Dios en todo 因 tiempo 为他 y 在 alabar 患 a 难 Dios. 恐惧当中向神一呼求神就拯救他脱离一切的患难。 Porque en sus tribulaciones él clamó a Dios, buscó a Dios y Dios lo libró de sus temores. 所以他说：“神派着天使在敬畏他的人视为安营随时搭救他们。” Y en la Biblia nos dice que Dios envió ángeles a su alrededor para salvarlo en cualquier momento. 所以他鼓励我们说，我们可以去体会去尝尝主的恩典。 Y David nos exhorta para que nosotros también podamos experimentar la 敬畏神的人 bendición de 实 Dios. 在恩典很多Las personas que temen a Dios tendrán muchas bendiciones. 一无所缺， Y 能够得到福气。 No les faltará nada. 所以我们
依靠神的人啊，就常常有神的荣耀恩典啊，常常在我们身上。Las personas que confían en Dios tendrán bendiciones todo el tiempo. 但是我们不可以离开神啊。Pero la condición es que no podemos alejarnos de 如 Dios. 果离开神的家，我们就失掉神的福分。Si nos alejamos de la casa de Dios, entonces perderemos nuestras 我 bendiciones. 们看罗马书11章， Vemos Romanos capítulo 11, 罗马书11章 Romanos 11, 22节， versículo 22. 罗马书11章22节 11:22. 说：“可见神的恩慈和严厉，像那跌倒的人是严厉的，像你是有恩慈的。只要你长久在他的恩慈里，不然你也要被砍下来。”那这里讲到以色列人啊，他们本来是神的选民， Acá dice que los israelitas antes eran el pueblo escogido de Dios. 好像一棵好的橄榄树一样。 Eran como un árbol bueno. 那他们悖逆啊，不顺如神，神就把这个枝子就把它砍掉了。 Pero a causa de su rebeldía, Dios cortó sus ramas. 我们本来是外邦人，跟神的救恩没有关系的。 Y nosotros éramos gentiles que no teníamos parte con la salvación. 但是我们借着相信耶稣以后啊，好像一个野橄榄枝啊，被接在那个橄榄树上。 Pero luego de haber creído en Cristo, nosotros somos como ramas de un árbol de oliva silvestre que fue unida al tronco. 所以我们就可以从神那里源源不绝的得到各样的恩典跟福分。 Y de esta manera vamos a poder recibir bendiciones y gracias de parte de Dios. 但是我们不可以因为这样就骄傲自大。 Pero nosotros no podemos enorgullecernos a causa de esto. 说神既然因为以色列人的悖逆，就把他们折下来了。 A pesar de que los israelitas fueron cortados por Dios a causa de su rebeldía, 我们不但不可以骄傲，反而应当谨慎战兢啊！ nosotros no podemos enorgullecernos a causa de esto, sino que debemos estar más atentos aún. 因为神有公义的一面，也有慈爱的一面。 Porque Dios tiene su lado justo y su lado misericordioso. 神是是非赏罚分明的， Dios es un Dios justo. 所以离开了神啊，就好像橄榄枝就被砍下来了，就失掉了福分。 Las personas que se alejan de Dios serán cortadas y perderán todas las bendiciones que les correspondía. 但是如果我们呢，长久处守在神的恩典当中啊，神的恩典呢，就不断源源不绝的领导我们。 Pero si nosotros permanecemos siempre en la bondad de Dios, entonces sus bendiciones nos llegarán continuamente. 所以我们要常守在神的家中啊。 Así que nosotros debemos permanecer en la casa de Dios. 这个圣经里面也有很多的比喻， En la Biblia hay muchos ejemplos 比如 también. 说喇合啊跟探子立约， Por ejemplo, la mujer que hizo un pacto con 探子说啊， los 你要 espías 叫你的全家人啊都在这个家中。 Los espías le dijeron que tenía que reunir a toda su familia en una casa. 这个家里面有一个红色的绳子做记号， Y esa casa debía llevar un cordón rojo. 所以当以色列人攻进来的时候啊，这个家的人啊全部得拯救。 Y cuando los israelitas entraban para tomar la ciudad, si veían ese cordón rojo, los dejaban 但 en 是如果 libertad. 离开了这个家，在街上就会伤掉生命。 Pero los miembros de la casa, de la familia que estén fuera de esa casa, perderán su vida. 我们今天在这个有红色的记号、有红色的宝血的记号的神的家， Y nosotros hoy estamos bajo una casa que tiene también por señal la sangre preciosa de Jesús. 我们能够得到我们的灵命，能够得到保守，我们能够承受永远的福分。 Nuestra vida espiritual está protegida y podremos heredar la herencia espiritual. 四美咒骂大卫王，
hubo una persona que criticó al rey David. 所罗门跟他讲说：“你本来是该死的， El rey Salomón le dijo que él a causa de esto merecía la 但是跟 muerte, 他有一个约定， pero hizo un pacto con él. 说只要你一直都住在耶路撒冷不离开， Si vivís de por vida en la ciudad de Jerusalén, 你的生命就可以得到保存。 entonces tendrás vida. 那什么时候你离开了耶路撒冷啊，你的生命就要结束。 Pero el día en que salís de la ciudad de Jerusalén, entonces perderás la vida. 这也是告诉我们，我们今天进到了这个属灵天上的圣城新耶路撒冷。 Esta ciudad de Jerusalén simboliza la ciudad de Jerusalén espiritual hoy en día. 我们一直处守在神的家中啊，我们就能够得到永远的福分。 Si nosotros permanecemos en esta Jerusalén espiritual, entonces tendremos bendiciones eternas. 什么时候离开了这个圣城啊，什么时候灵命就丧失掉 Y。en el momento en que nosotros nos apartamos de esta ciudad espiritual, perderemos nuestra vida espiritual. 所以耶稣也说，他就是真的葡萄树， Jesús dijo que Él es la vid verdadera 我们就是树枝。 y nosotros somos las ramas. 这个树枝一定要常常连属在树上。 Las ramas deben unirse al tronco. 如果这个树枝离开了树啊，最后的结果就是枯干当柴火烧。 Porque si se apartan del tronco, entonces se secarán y se usarán como leñas. 所以我们知道说，真教会就是属灵神的家。 Nosotros sabemos que nuestra iglesia es la verdadera iglesia y el cuerpo de Cristo. 唯有常常处守在这个神的家中啊，才有永远的福分。 Nosotros tendremos bendiciones eternas solamente si permanecemos en la casa de Dios. 所以我们既然归入这个家，我们就要做这个神家里的人，我们不要再做外人跟客人。 Si nosotros somos miembros de esta familia, entonces tendremos que cumplir con nuestros deberes y no ser un extranjero. 这个外人跟客人啊，跟这个家没有关系的， No ser un extranjero o un huésped porque ellos no tienen nada que ver con esta familia. 所以没有办法享受这个家的温暖跟他的福分。 Y no podrán disfrutar del amor familiar. 所以说，我们的脚要常常站在门内啊，在神的家里面。 Por eso nuestros pies deben permanecer siempre dentro de esta familia. 我们既然是神的儿女啊，我们就要效法神啊，做一个蒙爱的神的儿女。 Si nosotros somos hijos de Dios, entonces debemos tomar como ejemplo a Dios y ser buenos hijos de Dios. 我们看以弗所书第5章 Veamos Efesios capítulo 5, 第1节， versículo 1. 以弗所书5章第1节。 Efesios 5:1. 所以你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。第2节， 2. 也要凭爱心行事正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物献给神。好，我们看到那个儿女啊，跟父母啊，他都从外表上来看都很像。 Nosotros sabemos que los hijos se parecen a sus padres físicamente. 所以我们有时候在学生联会啦，或者参加那个青年神训班的时候， Es por eso que en muchas convocatorias estudiantiles o juveniles, 我们看到一些小孩子，我们就会想起这个大概是谁的孩子啦？ si vemos a un adolescente, podremos adivinar quiénes son sus padres. 因为看孩子啊，有时候就会看到父母亲。 Porque muchas veces los hijos manifiestan el carácter de sus 因为 padres. 儿女有父母亲的形象， Porque los hijos llevan la imagen de sus padres. 有时候那个个性也讲话什么，有时候也很像。 Y muchas veces la forma de hablar o hasta su personalidad son semejantes a las de sus padres. 他说：“我们既然是神的儿女，
Así que si nosotros somos hijos de Dios, 所以我们就要效法神啊，让我们有神的形象 debemos imitar a Dios y manifestar su imagen. 啊，这样才能够成为一个蒙神所爱的神的儿女 Solamente así vamos a poder ser hijos amados de Dios. 啊。所以一个就是学习啊谦卑跟顺服 Y para ser un hijo amado, nosotros debemos aprender a obedecer y a ser humildes. 啊，一个就是有光明的行为啊，啊能够成为光明的儿女 Y también debemos tener buenas obras. 啊。所以我们行事为人呐、啊，就要效法耶稣基督啊，让耶稣基督的各样美德在我们身上能够彰显出来。 Así que todo nuestro actuar debe ser igual que Jesucristo. 啊，说我们要像学习啊，像天父一样。 Y debemos aprender a ser igual que nuestro Padre Celestial. 那这里也讲到说，我们要凭爱心行事 Acá también nos dice de que nosotros debemos obrar con amor. 啊，就学习主耶稣的爱啊，能够来彼此相爱 Es decir, que nosotros debemos imitar el amor del Señor Jesús y amarnos mutuamente. 啊。所以主耶稣就是借着他的爱来建立教会 Porque Jesucristo edificó esta iglesia con amor. 啊。啊，一个家庭啊，最主要还是爱。 Y en una familia, lo más importante también es el amor. 所以治理家庭的精神啊，不是定了很多的规条律法，而是用爱做基础。 Así que en una familia, lo más importante no son las reglas que deben seguir sus hijos, los hijos, sino que la base de una familia es el amor. 所以主耶稣对门徒说啊，我给你们留下一个新命令，就是叫你们彼此相爱。 Por eso que Jesucristo, antes de partir de este mundo, les dejó un nuevo mandamiento a sus discípulos, que es el amor mutuo. 啊，你们能够彼此相爱，众人就可以看出啊，你们就是我的门徒。 Porque si ellos se amaban mutuamente, entonces las otras personas podrán saber que ellos son discípulos de 啊，所以 Cristo. 我怎样爱你们，啊，你们就照样的彼此相爱。 Por eso Jesús les dijo, de la manera que yo los amé, ámense mutuamente. 啊，另外一个就是，既然是神家里的人呐、就要观察家务啊，不吃闲饭。 Además, si nosotros somos miembros de esta familia, nosotros debemos cumplir con nuestros deberes y no estar sin hacer nada. 我们知道一个家庭里面呢、啊，有大大小小的啊不一样的成员组成。 Nosotros sabemos que una familia está compuesta por personas de distintas edades. 啊，如果这个家庭里面啊都是婴孩一大堆啊，啊父母亲啊照顾起来就很辛苦。 Si en una familia hay muchos bebés, entonces los padres se cansarán mucho. 啊，但是他们如果长大了啊，能够彼此照顾啊，啊能够照顾这个家庭啊，啊再多的小孩子都没有关系啊。 Pero si algunos de estos bebés crecen, podrán cuidar no solamente de la familia, sino a ellos mismos. 啊，同样的，在一个教会里面呢、 Lo mismo pasa en la iglesia. 啊，如果每一个人都要受人家的服侍啊，不晓得去服侍人啊，那服侍的人就很辛苦。 Si todo el mundo quiere ser servido por otras personas, las personas que sirven se cansarán. 啊，如果每一个人呐、都已经长大了啊，能够彼此相服侍啊， Pero si todos los miembros de la iglesia crecieron espiritualmente y pueden servirse 啊，这个 mutuamente, 家庭啊就不断的兴旺发展。 entonces esta iglesia prosperará. 那所以在箴言31章里面谈到一个才德的妇人 En Proverbios capítulo 31 nos habla sobre una mujer virtuosa. 啊，看到这个妇人啊，啊无论里里外外啊，啊各样都显出非常好的美德。 Esta mujer manifestaba todas sus virtudes tanto dentro como fuera de su 啊，各样 hogar. 的事工啊，都料理得相当好。 Y cumplía bien con sus deberes. 啊，其实那个才德的妇人啊，当然做我们弟兄姊妹啊的学习的榜样。那实际上那个就是讲神的教会了。 Esta mujer virtuosa puede ser ejemplo de cada uno de nosotros, pero en realidad está hablando de la iglesia. 啊，
一个神的教会成长的一种现象，就是这样。El proceso de crecimiento de una iglesia es lo que se manifiesta 所以我 en 们在 esta 神 mujer 的家里 virtuosa. 面，各样的侍奉啊，各样的事工啊，都能够非常有条理啊，非常有秩序的在运作啊，这个教会啊就能够成长。Si una iglesia puede estar administrativamente bien, entonces podrá prosperar. 啊，人人都成为这个家里的一份子啊，能够观察家务啊，不出闲犯。Todos los miembros de esta familia se ocuparán de sus quehaceres y podrán hacer que esta iglesia 我们 prospere. 能够关心神的家啊，神就祝福你的家。 Si nosotros nos preocupamos por la casa de Dios, entonces Dios bendecirá a nuestra propia 我们 familia. 来唱诗171首 Cantemos el himno 171. ，171首。 171.第4节。 Versículo 4. Estrofa 4.啊，我们求主帮助我们，我们能够做一个神家里面的好管家。 Que Dios nos ayude para que nosotros podamos ser siervos fieles en su casa. 啊，圣经里面说啊，殷勤不要懒惰，要心里火热，常常服侍主。 En la Biblia nos dice que nosotros no debemos ser holgazanes, sino que debemos servir a Dios activamente. 啊，按照神所赐给我们的各样属灵恩赐啊，彼此互相服侍，来造就神的教会。 Nosotros en la iglesia debemos servirnos mutuamente según los dones que hemos recibido de Dios. 啊，教会得荣耀啊，教会得发展，神得荣耀，我们得恩典。 Porque si la iglesia prospera, Dios será gloriado y nosotros recibiremos 啊， bendiciones. 愿主祝福我们大家。 Que Dios bendiga a todos 我们一起来 nosotros. 祷告。 Oremos juntos.